Para comenzar los muros de esta medina, necrópolis o ciudad, sus cimientos remontan un tiempo definido e incalculable. Una masa compacta de un cemento inexplicable rodearía la base del sitio a una antigua altura desconocida, seguramente diferente a los nuevos muros de 4 o 5 metros de altura, fabricados en bloques, cuales quedan todavía de pie, algunos. Esta masa compacta antigua sería una base de la construcción de esta medina. En tanto fuese una necrópolis, sería un cementerio tardío mucho después de la primera base, antes de los nuevos bloques de piedra nuevos, los cuales tendrían unos 1000 años aproximadamente. La proveniencia de los bloques constituyendo los muros provendían del mismo lugar o antiguos cimientos. Según a igual otras formaciones en el planeta Tierra serían fabricados de un hormigón aglomerado mezclado a otros materiales. Aquí en la Porta Sirena, al este de la Ciudadela, justo a la entrada por la estación de tren, y otros bloques de piedra sorprenden de una construcción más moderna a otros lugares del recinto. Aquí en la Puerta Áurea, al norte de la Medina, la semblanza de unos escalones llegaría a la cima o camino de la muralla. El ancho del muro del recinto es de 10 metros en algunas posiciones, donde un posible camino de ruta circundaría la cima de las murallas.
¿Qué es esto? Puedo yo decir bajo toda esta mole de columnarios, templos o piedras talladas, sin copiar a nadie, siguiendo los vestigios de una ciudad construida sobre unos cimientos aglomerados o rocosos. Ya dije en un principio. Yo diría anteriormente a esta necrópolis o cementerio un valle fértil en agua y en especies de cultivos regadas por unas acequias. Para tener los campos en condiciones, desviarían el río. Las acequias eran unos pequeños acueductos para regar los campos de cultivo. La agricultura es inmensa en todo el valle desde Salerno hasta Agropoli, parecidamente a las costas de Almería, en España. ¿Cuánto tiempo puede tener un siglo así? A los campos.
esta ciudad yo hablaba en un principio, tipo Medina, donde los comerciantes vendían toda clase de objetos de la misma manera, se oye decir en Marrakech, Fez o mismo Jerusalén. Pero después de una exhumación de muertos a la egipciana, con un valle de los reyes en Luxor, dejaría paso a la Italia moderna de instalar un cementerio o una necrópolis para la República Fascista Cesarista, último conocimiento de los sistemas estatales romanos en Italia. Así seguido, después de caer en desuso los cementerios de Cerdeña, se fueron paralelamente a utilizar el valle de Capacio, al sur de Salerno, paralelo justo a Alguero, Madrid, Constantinopla, Mira. El museo es de una pequeña talla, sin ninguna figura de un material oro o bronce hayan encontrado. Esta persona atlética danza y se tira al agua, y aquí hay otras personas atléticas también que hacen fitness, y aquí una persona atlética se tira al agua, y otras también hacen fitness. Como se ve, tiene siempre una mano levantada la mujer, tiene una mano levantada. Puede ser en un pasado este museo poseía obras de arte encontradas en el recinto arqueológico de Paestum y según enciclopedias alemanas hablan de un suntuoso museo con grandes obras de arte. Yo no he visto ninguna.
dopo, duelli e combattimenti tra armati. Il numero delle raffigurazioni e la varietà degli schemi riprodotti nelle lastre mostrano la fortuna del motivo a veste. In queste scene possiamo ammirare pugili che si affrontano corpo a corpo, nudi, con le mani ricoperte solo di pelle come guantoni. Duellanti que combattono ferocemente, vestiti con la... Solamente abajo en el sótano y por previa cita se puede visitar algunas tumbas, si es en el caso las tumbas tuviesen algún valor, puesto el museo es construido sobre unos cimientos de tumbas las cuales se pueden observar en el sótano. Las tumbas de este tipo del museo son de una tradición muy antigua en Italia. Hoy en día se pueden observar cementerios nuevos, iguales muy diferentes aquí en Italia a otros países europeos, mismo mundiales. Este museo, según las exposiciones, muestra la villa o el recinto arqueológico tipo a una necrópolis instalada después de la primera época romana. All'interno della tomba abbiamo detto che c'è un corredo. Allora, il nostro direttore ha voluto mettere in posizione per fare... Sì, dipendeva come ruderi. Come ruderi? Sì, queste invece, sapete che cos'è? Sono le pubblicazioni. Perché tutto ciò, oggi proprio Lina Verde li faceva vedere, vengono scavate, devono rimanere qui per alcuni mesi. Immaginate che la tomba del tuffatore è rimasta qui per 23 mesi perché i colori si devono assestare al clima, qui, perché noi dobbiamo considerare che le tombe sono sempre sottoterra. Certo. Quindi anche la tomba. Guarda quello quanto è bello. A casetta. Sì, quelle sono tutto baccane. Quelle sono. Quelle che dicevi. Sì. La geolocalización de la ciudad está situada en un valle a 35 kilómetros al sur de Salerno y 10 kilómetros al norte de Agropoli. El lugar fue construido entre 1 y 2 kilómetros de la costa mediterránea. El recinto de la Citadela es de 1 kilómetro de norte a sur y de 1,5 kilómetros de este a oeste, dejando el lado del muro oeste en forma de hocico. Como bien marca en las barandillas fabricadas al revés por un metalisterio. Barandillas de unos cuantos kilómetros de largo. Aquí paro, si no sería mucho y mucho, muy largo de contar únicamente en una cita. Quedaría por contar los chiringuitos playeros, las dunas y su bosque. Ser un buen realizador de vídeos proviene de un colegio cualquiera. Un aprendizaje entre actores cineastas simple y no muy de una cualidad exagerada, sino solo de una comunicación entre conceptores de vídeo, film, películas, documentales, donde las imágenes podrían sostenerse desde no importa cuál cámara foto y dar movimiento y vida suplementaria a la obra. Se conocerán mejor el tipo de vídeo y el personaje sin pasar límites, creyendo algunos realizadores pasar límites exagerados, pudiendo hacer de una película o toma de vídeo una catástrofe por su singularidad, influyente en el mundo del cinema vídeo. El tipo de cámara no hace falta ser reconocida en la obra, sino cualquier tipo de imagen sería la mejor. Yo podría continuar a hablar de fábricas de mozzarella de búfala y sus muros rodeándola. También existe un oasis dunal
expresión lírica típica, intercambiando chiringuitos de playa y camping, dejando una pequeña parte del bosque de los pinos, Las salidas hay muy pero de pocas muy porque fácil todas acceso sin están comparación a otros parajes costeros. controladas, el En este de camping, Paestum las dunas son no muy bien solidificadas. preservadas en las zonas estas. A esta época del año, en noviembre, los chiringuitos, hoteles y camping están vacíos, no abandonados, pero dejan un desértico paraje desolador por el caso de haber ocupado gran parte de las dunas, enterrando el fresco bosque de pinos, parecido a un cataclismo natural.